Amigos, amigas de YouTube, acá estamos en un nuevo lunes, como ustedes saben, en este segmento que hemos denominado Hablemos de Premier, último análisis porque se ha disputado la fecha final, el día final en la Premier League, fecha número 38, con todos los partidos, los 10 partidos jugados en simultáneo este domingo 25 de mayo. Tienen los resultados en pantalla y acá estamos con Agustín Devotti para ponerle fin, ¿no?, a esta temporada 2024-2025 de la Premier, una temporada apasionante, una temporada electrizante, 282 días de competencia, 380 partidos, 1.115 goles y el Liverpool campeón de la Premier, con los equipos confirmados también, los que van a jugar las competiciones europeas. Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle y el Tottenham, campeón de la Europa League, van a jugar la próxima edición de la Champions League. A Europa League van a jugar el Aston Villa, que terminó en la puerta en la tabla de posiciones, y un Crystal Palace, campeón de la FA Cup, y el Nottingham Forest, que tuvo toda la competencia muy arriba en el podio, cerca de la Champions, se va a tener que conformar, con jugar la Conference League. Así que acá estamos con Debo para charlar un poquito de lo que ha sucedido. Todos los partidos en simultáneo, Debo, vivimos un día intenso en la Premier, ¿no? Sí, una jornada de la fecha 38, con todos los partidos a la vez, con casi todo definido. El partido de más morbo creo que tenía era el que se jugó en el Trafford, que encima terminó con polémica. Y después, bueno, la cancha del Forest, que el Chelsea termina obteniendo un gran triunfo que los coloca ahí en el top 4. Muchísimo festejo en el vestuario de Chelsea por haber conseguido la clasificación a la Champions. Creo que si hubiera pasado en otros clubes se hubiera criticado, pero bueno, como pasa en Chelsea no hay nada. Los tipos se gastan un PBI en jugadores y festejan llegar a la Champions como si hubiera sido ganarla, básicamente, después de estar jugando toda la temporada contra el equipo de Lituania, de Eslovenia y países así, con el equipo B en Conference League. Ahora le va a tocar jugar contra el Betis. Vamos a ver si Anthony nos tiene alguna sorpresita preparada para amargarlos a los de Chelsea. Sí. Pero bueno, un final de Premier, como decimos, lamentablemente sin poder escaparle a la polémica arbitral, ¿viste? Que es algo que es un denominador común, que lamentablemente afecta a toda la liga y particularmente afecta al Arsenal. Sí, sí, totalmente. Vamos a ir partido por partido. Arranquemos con lo que sucedió en cancha del Bournemouth. Un Bournemouth que no estaba terminando bien la Premier, pero termina con una victoria ante un Leicester ya descendido. 2-0, doblete de Semenyo, 2 goles de Semenyo, quizás uno de los jugadores más interesantes que tiene el equipo de Iraola. Hay que ver si continúa también, ¿no?, en Bournemouth, porque debe tener pretendientes, un extremo picante, convirtió un doblete, y victoria 2-0 ante el Leicester de Van Nistelrooy, que ya piensa en el Championship. Sí. Bueno, un Semenyo que tuvo su mejor temporada como profesional, hizo 11 goles en Premier. Bien. Creo que es un muy buen número para un futbolista que no es 9, que juega más de extremo, que juega por la afuera. 25 años, nacido en Londres, pero que representa a Ghana. Me parece una opción interesante para algún equipo del top 6, incluso ha sonado para Arsenal también. Entiendo que hay otras opciones más prioritarias o con un poco más de apellido, pero quieras o no, me parece que Semenyo de los equipos que están fuera del top 6 es uno de los jugadores más interesantes de todo. Sí. Y estaba repasando que Dinhausen, que se va a ir al Real Madrid, que sonó como refuerzo de Arsenal en su momento, y bueno, el Madrid primerió y se lo terminó llevando, fue elegido el mejor jugador de Bournemouth de la temporada. Un chico que tiene 19 años, sí, que juega de central, y a pesar de todo lo eligieron como el mejor, y me parece que es merecido porque realmente ha mostrado una superioridad tremenda, jugando en la Premier con mucha calma, sobre todo. Eso es lo que me parece más llamativo, teniendo en cuenta su corta edad. Y bueno, ahora un salto gigantesco para llegar al Real Madrid. Totalmente. Y un Bournemouth que tuvo la mejor temporada histórica a nivel puntos en Premier League, ¿no? Una temporada también turbulenta para el Bournemouth por lesiones, pero Iraola sí. No dejó que el equipo pierda competitividad. Ganaron de local partidos muy importantes, le ganaron al Arsenal, le ganaron al City esta temporada. La verdad que hicieron una muy buena campaña, ¿no? El único equipo que nos ganó las dos rondas. No ganó las dos rondas. No ganó las dos rondas. La verdad, un Bournemouth bastante competitivo, un Bournemouth muy competitivo. Y un Leicester que todo lo contrario, ¿no? Arrancó la temporada con Steve Cooper, ¿no?, con un estilo un poquito más rocoso, tratando de sumar puntos. De repente
no se le estaban dando tanto los resultados, lo rajan y Van Nistelrooy empeora todo, empeora absolutamente todo, ¿no? Un equipo que después terminó dejando muchos récords negativos, un equipo que descendió de forma inapelable, con un Jamie Vardy que dijo adiós, con un cierre de temporada bastante decoroso y bastante digno, pero sin evitar la pérdida de categoría, ¿no? Sí, sí, ya bueno, han pasado 10 años de aquel título de Leicester, han subido, han bajado, hay algunos jugadores que todavía se mantienen incluso desde ese plantel y bueno, con la despedida de Jamie Vardy que se cumple un ciclo y veremos cómo se puede rearmar el Leicester para jugar Championship, un equipo que también ha tenido jugadores a préstamo, veremos si Van Nistelrooy es el hombre indicado para seguir ahí, el Championship es un torneo muy complicado, son muchísimas fechas, así que en ese sentido hay que ver qué decisión toma el equipo de los Foxes. Sí, sí, esa generación que son los hijos de Ferguson, digamos, ¿no? A nivel deportivo, no tiene muy buenos entrenadores, ¿no? No hay ninguno que le haya pegado a Nistelrooy. Bueno, evidentemente no le dio en el Leicester y tuvo un interinato en el United en esta temporada también, Van Nistelrooy, recordemos. Sí, le fue mejor que en todo el Leicester, sí, sí. Y le fue mejor. Y los que no dirigen tiran bomba con micrófono, ¿viste? Como Gary Neville, como Paul Scholes, que bueno, se dedican a eso, sí, básicamente. Sí. No sé si viste el otro día que el Nottingham Forest le prohibió la entrada a Gary Neville a la cancha. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mirá, no estaba enterado. Me parece muy bien. Sky Sports tuvo que mandar a otro comentarista porque Marinaki dijo, no, este muchacho acá no entra más. Me parece perfecto, una gran decisión. A ver, pasemos a hablar de lo que sucedió con el Manchester City, un Manchester City que tenía que asegurar su puesto en Champions, lo hizo de forma contundente, ¿no? En Craven Cottage, 2-0 la victoria para el equipo de Pep Guardiola, un golazo de Gundogan, medio de chilena, ¿no? Una chilena interesante, Gundogan, después Haaland de penal pone el segundo, con un City que jugó muy bien, ¿no? En cancha del Fulham y fue superior, claramente. Sí, me hizo acordar un poco el gol de Kudus que le hizo con West Ham al City en la última fecha pasada, con esa pirueta en el área. Bueno, un Gundogan que regresó tras su breve paso por Barcelona y volvió al equipo de Guardiola. La verdad, es como complicado decir, che, hay que darle mérito al City, un equipo que se gasta 200 millones en el mercado de invierno, pero teniendo en cuenta cómo arrancó la temporada, haber terminado tercero, creo que justamente tiene mucho mérito. Incluso en hasta estas últimas 2 fechas peligró su presencia en la próxima Champions, que hubiera sido calamitoso para el equipo de Guardiola. Este City que ganó 21 partidos en Premier y 12 de esos 21 fueron en 2025. Ahí te marca un poco la pauta de que mejoraron claramente después de Navidad. Lo que sí, el City consiguió 20 puntos menos que la Premier pasada, que es un montón. Sí. Realmente un bajón muy notorio. La lesión de Rodri, ¿no? En el arranque del campeonato creo que fue como... Sí, justo el partido ante el Arsenal en el Etihad creo que fue como un poco el principio del fin, ¿no? Y ahí empezaron los problemas, más lesiones, Guardiola que no encontraba reemplazos y el City que empezó en una racha negativa que afectó mucho al equipo. Los referentes empezaron también a un poco a correrse, ¿no? Se fue Kai Walker, anuncia De Bruyne que deja el equipo, no sé, empezaron también a entrar en situaciones comprometidas, llegaron a jugar una final de FA Cup, la pierden, ¿no? Con el Crystal Palace, bueno, evidentemente un año complicado para el City, pero termina en el podio y no tan lejos del Arsenal, ¿no? Creo que evidentemente cumplieron con el objetivo teniendo en cuenta lo difícil que fue todo el año, ¿no? Para el equipo de Pep y que seguramente ahora en verano van a hacer grandes fichajes para intentar darle como un recambio, ¿no? Generacional al equipo que me parece que lo necesita renovar. Sí, y bueno, pues ya con la confirmación de que Guardiola probablemente se quede 2 temporadas más en Premier, va a ser por escándalo el club donde más tiempo estuvo trabajando, así que veremos qué tal este mercado del City, que va a tener que hacer una reconstrucción muy grande. Por lo pronto la noticia parece que Kevin De Bruyne se va al Napoli. Sí, hay interés del Napoli, lo dijo De Laurentiis, el presidente del Napoli, vamos a ir por De Bruyne, así que le van a ofrecer ahí a Kevin ir a jugar a la Serie A, al campeón de la Serie A. Me parece que es una plaza muy atractiva. Vamos a ver cómo se acomoda porque, bueno, Antonio Conte, que nuevamente vuelve a ganar un título con un club italiano, ya había ganado con Inter y con Juventus, ahora parece que está peleado con De Laurentiis y se va a ir del club. Un Antonio Conte que tiene una personalidad bastante complicada para trabajar, pero bueno,
por lo menos en Italia le ha dado réditos. Ahora parece que vuelve a Juventus, Conte, y parece que Allegri, que trabajaba en Juventus, va a ser el técnico de Napoli. Así que bueno, ahí como que hay Bueno. enroque de bancos. Mirá vos, mirá vos. Sí, Guardiola declaró no hace mucho, dijo, voy a cumplir mi contrato con el City y seguramente me voy a tomar un descanso ahí. Lo que quiere decir que va a dirigir los próximos 2 años, le quedan 2 temporadas de contrato y después dirá adiós, quizás, ¿no? Y veremos cómo sigue también su futuro. Y en cuanto a Fulham, el equipo de Marco Silva se fue pinchando, Debo. La verdad, una temporada en la que compitieron bastante bien, equipo intenso, nos complicaron a nosotros en Craven Cottage este año, y un Fulham que después, sobre el final de la campaña, en los últimos partidos empezó a flaquear, muchas derrotas, quedó afuera en FA Cup con Crystal Palace en semifinales, creo, y se fue diluyendo, ¿no? Todo lo bueno que iban mostrando. Sí, más mitad de tabla imposible el Fulham, la verdad. Muy regular en ese sentido. Yo esperaba un poquito más, esperaba que peleen por lo menos un puesto de conference, pero bueno, se terminaron desdibujando un poco. Ahí preguntan en el chat un poco qué pasa con los 115 cargos. Bueno, vamos a tener que esperar, lamentablemente. Es un tema que se viene dilatando hace rato, lo venimos comentando. Por supuesto que lo venimos siguiendo y cuando haya noticias lo vamos a comentar porque es un fallo trascendental para el futuro de la Premier League. Si se comprueba realmente que el City hizo trampa, termina afectando al resto de sus competidores, no solamente a ellos, así que veremos qué decisión toma la Premier. Por ahora les diría que tengan paciencia porque lamentablemente es un tema muy complejo y que se va a dilatar. Ojalá antes de que termine el año tengamos una resolución, sería lo ideal. Y después también preguntan con Grealish. Grealish, 29 años, una temporada casi anónima con Manchester City y no tuvo posibilidades de jugar. Parece que la relación con Guardiola no es la mejor. El otro día ni siquiera lo convocaron en la jornada de ayer, así que probablemente salga. Realmente una pena lo de Jack Grealish, que creo que termina cayendo en el club equivocado. Yo ya de antemano me olía un poquito esto de decir Jack Grealish, un jugador que es un espíritu libre, un muchacho que le gusta jugar como suelto de enganche, hacerse dueño del equipo. Por supuesto que Guardiola lo mandó a un costado y le dijo, vos sos extremo izquierdo y vos vas a jugar en esta parcela y vas a tener que marcar tu diferencia ahí. Y bueno, realmente le cortó las alas a Grealish, tuvo mucha competencia en ese sentido y creo que bueno, va a terminar abandonando el club. Vamos a ver si vuelve a Aston Villa, como se había rumoreado, también teniendo en cuenta que el Villa ahora va a tener un presupuesto de Europa League. Pero bueno, por lo pronto esperamos que Jack tenga un buen paso en su próximo club. Una pena, a mí me hubiera gustado verlo en Arsenal en algún momento, la verdad, muchísima clase. También entiendo un jugador con algún que otro problema con el alcohol, que no sé si a Arteta le convencería mucho esa cuestión, pero sí, la verdad, una pena. No me sorprende lo más mínimo que Grealish haya fracasado en el City, porque ya desde antemano para mí se veía que era una comunión que no iba a resultar. Sí, y su mejor temporada claramente fue la del triplete, ¿no? Donde ganó la Champions, ganó la Premier, ganó la Copa, tuvo ahí su pick, me parece, pero sí, quizás un jugador que podría haber tenido mucho más protagonismo del que tuvo, y evidentemente termina borrado, ¿no? Ni siquiera citado, ni siquiera convocado. Debutó el Diablito Echeverri en la Premier, había debutado ya en FA Cup, debutó en Premier. Bueno, empieza esa renovación también en algún punto. Yo no sé si el Diablito va a contar para Guardiola. Pero, te diría que no. Pero bueno, sí, es un jugador que, bueno, no sé para qué lo termina comprando el City, si después no sé si le van a dar posibilidades. Realmente, para la gente que no es de Argentina, le contamos, Diablito Echeverri es una de las grandes promesas que tiene el fútbol argentino, que ha tenido toda una cuestión medio rara porque salió de River, parecía que iba a ser como la nueva gran promesa. Tenía que renovar su contrato, no lo renueva, River se tiene que apurar a venderlo, lo compra el grupo City, una salida bastante desprolija y bueno, una temporada donde casi no ha jugado, donde debuta en la final del FA Cup y termina teniendo una actuación destacada. El otro día debuta en Premier, así que veremos cuál va a ser su futuro, si no se va a préstamo o si puede continuar en el equipo de Pep. Sí, totalmente. Bien, veremos el futuro del City, sobre todo con ese juicio. Hablemos del West Ham, que ganó 3-1 a Ipswich, un Ipswich descendido. Empezó ganando... Por fin ganó un partido el West Ham. Sí. No se le dieron muy fáciles las victorias al equipo de Potter, que seguramente la próxima temporada tenga un poquito más de obligaciones, ¿no? Ahora agarró un equipo ya constituido, que había invertido mucho dinero el West Ham para esta temporada, Y lo comentamos, desde 2022 para acá
es el quinto equipo que más dinero gastó en toda la Premier. Ok, bueno, habla mucho, ¿no? Y habiendo un Big Six, Por ende, ¿no? es un desastre la campaña de West Ham, No, realmente, sí, al sí. borde del descenso. Sí, muy cerca del descenso, no funcionó con Lopetegui, le dieron el equipo a Potter, bueno, ahora hay que ver el futuro. En este Sí. caso le ganó 3-1 a Ipswich, que ya estaba descendido, lógicamente. Ward-Prowse hizo el Un primer West gol. Ham que es, perdón, Sí, si vos repasás nombre por nombre, ni por asomo es un equipo para no, pelear el descenso. Es un equipo para pelear para entrar a Conference más que por el descenso. totalmente. Sí, sí, un equipo que tiene que pelear competiciones europeas. Me parece que ese es el objetivo principal. Pero bueno, Sí. esta temporada ha estado lejos. Gol de Ward-Prowse, lo empató Broadhead. Jarrod Bowen que hizo otro gol. Bowen siempre presente y Kudus metió el tercero con asistencia de Guido Rodríguez, que termina jugando también. Zona Y para vamos a arriba, ver. Guido Rodríguez termina contrato, así que veremos qué es lo que pasa con el campeón del mundo. Un West Ham que consiguió 11 victorias en Premier y 6 fueron de visitante. Es un equipo que ganó más de visitante que de local. También habla un poco de lo que fue esta irregularidad. Y Jarrod Bowen, que vos lo mencionabas, en las últimas 2 Premier League anotó 29 goles, si combinás las 2 temporadas. Así que Buenos números. es un número muy destacado para un futbolista que incluso se ha ido reinventando estos últimos años, que comenzó siendo extremo derecho y ahora juega de 9, juega de medio punta, jugador muy interesante. Y bueno, vamos a ver qué pasa hablando de jugadores interesantes, con Liam Delap, que es un pretendido por varios equipos, está sonando para Chelsea, está sonando para Manchester United. Sí. Lo más seductor con respecto a la cuestión de Liam Delap es que su cláusula es de 30 millones de libras, que creo que lo puede llevar cualquier club, y te estarías consiguiendo a uno de los delanteros más prometedores de esta camada inglesa. Claro, claro, muy barato, sí, sí, es una buena ganga de mercado. Con respecto a Bowen, me encantaría verlo en el Arsenal, Bowen, me parece que es un jugador que vendría muy bien de región. La verdad. Sí. A nivel polivalencia, o sea, tenés reemplazante de Havertz, tenés reemplazante de Saka, tenés reemplazante de Martinelli. En ese sentido, sí, yo hace rato que lo pido. 28 años. Pasa que es uno de los capitanes, ¿no? En West Ham, un jugador difícil de fichar seguramente. Pero veremos si sigue en el West Ham, si se carga el proyecto al hombro, si busca otro destino. Vamos a ver. Y Ipswich, un equipo que a lo largo de la temporada sacó menos puntos quizá de los que podría haber sacado, ¿no? McKenna me parece que hizo un buen trabajo. Era un equipo competitivo. Le ganó el Chelsea, por ejemplo, Ipswich esta temporada. Le ganó de local 2-0, creo que ese día. Pero también hubo muchos partidos que perdió, que podría haber rescatado algún punto más y lamentablemente no le dio el bagaje para poder quedarse en la Premier, ¿no? Otro equipo ascendido que pierde la categoría. Lo comentamos durante varios episodios que la estrategia de Ipswich esta temporada fue conseguir talentos de Championship para, en un hipotético descenso, como terminó sucediendo, poder llegar a pelear la temporada que viene. Así que atentos con el Ipswich en Championship el año próximo, que probablemente estén en los puestos de arriba. Seguramente. Pasemos a hablar del Liverpool. Un Liverpool campeón de la Premier, confirmado, con el título en el bolsillo, que después de asegurar el trofeo no volvió a ganar. Empates y derrotas. Empató contra el Arsenal, justamente, empata ante Crystal Palace, pierde con el Chelsea. La verdad, un Liverpool que, lógicamente, dejando ir la temporada, termina dando una imagen muy por lejos de lo que fue ese equipo dominante, sobre todo en la primera rueda, ¿no? Yo creo que el campeonato del Liverpool un poco se explica con el gran arranque que tuvo, ¿no? Y esas victorias sostenidas en la primera parte de la campaña. Empezó ganando muy temprano el Crystal Palace, desatenciones, desajustes en defensa, ¿no? Muy, muy expuesto el equipo. Gol de Ismail Azar, lo empató después Mohamed Salah, que sigue agrandando su leyenda y que termina la temporada como el mejor jugador de la Premier, claramente, ¿no? Por escándalo, sí, sí. Un Liverpool que con 84 puntos es el campeón más flojo desde el Leicester 2015-2016. Bueno, creo que también, a ver, más allá de quitarle méritos, por supuesto, habla peor de su competencia que de Liverpool de por sí, ¿viste? Porque teniendo en cuenta lo que fueron los puntajes de las últimas ligas, ganarla con 84 parece que estuvo muy accesible en ese sentido, pero bueno, habla también muy mal del resto de sus competidores. El único equipo que le peleó más o menos fue el Arsenal y terminó a 10 abajo. Claro. Así que, bueno, el resto de la competencia de la Premier
realmente se ha mostrado muy flojo. Un Salah que ha tenido una temporada demoledora y eso que en la segunda parte de la temporada mermó su rendimiento, pero 47 influencias de gol en 38 fechas es una locura. 29 goles, 18 asistencias. Terrible. Realmente creo que no queda ningún tipo de duda que Salah fue el mejor jugador del torneo. Un Salah que, bueno, que por supuesto teniendo en cuenta su edad y su calidad, Arne Slot intentó armar un equipo a su medida, un equipo donde él no tenga que defender mucho, donde él pueda preocuparse por marcar la diferencia en el último tercio y bueno, mirá cómo le terminó saliendo, ¿no? Que, o sea, 47 influencias de gol en 38 partidos, es una temporada casi de Balón de Oro, se podría decir. Sí, ese punto. sí. Así que bueno, termina renovando, igual que Virgil, despedida de Alexander Arnold un poco también agridulce, porque hay mucha gente que está enojadísima con la decisión que tomó o por la manera en la cual se fue. Así que de los tres que estaban en peligro de no continuar, el único que se termina yendo es Alexander Arnold. Y un Oliver Glasner que leí post partido que estaba enojadísimo con sus jugadores porque parece que no le gustó la actitud que tuvieron en el segundo tiempo y eso que tenían un futbolista de más porque lo echaron a Gravenberch. El Liverpool con un jugador más incluso lo arrinconó por completo todo el segundo tiempo, incluso capaz hasta mereció ganarle. Así que Glasner, a pesar de que el Palace se termina llevando una copa, criticó a sus futbolistas y paradójicamente en la última jugada del partido, Eden Nketiah tiene un mano a mano y se la tira a las manos a Alisson. Terrible, sí, define muy mal, define muy mal. Sí, un Palace altamente competitivo que con un jugador más podría haber dado un extra. Lo termina empatando el Liverpool con ese gol de Salah. Salah que con estos números que diste, Debo, iguala a Alan Shearer y Andy Cole, que también participaron en 47 goles en Premier a principios de los 90, y un Salah que por segunda vez gana el premio de Bota de Oro y asistencias. Un Salah que es toda una institución, ¿no?, en la Premier League. Y con respecto al Palace, a ver, temporadón, empezaron flojos, pero terminan en muy alto nivel, ganando la FA Cup, van a jugar la Europa League, me parece que temporada de ensueño, ¿no?, para el equipo de Glasner. Totalmente. Después lo que pasa con este tipo de equipos es que hay que ver cuánto margen tienen para mantener a sus figuras y cómo te terminás adaptando a la doble competencia. El Crystal Palace también la otra temporada había peleado el descenso. Vamos a ver si esto, como digo siempre, de jugar jueves, domingo no te termina afectando, porque bueno, esta combinación de inexperiencia europea más un plantel corto, más perder figuras, después tenés que prestarle mucha atención en la Premier para no quedar relegado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Este Crystal Palace que tiene muchos jugadores, la verdad, interesantes como para poder llegar a incorporar. Adam Wharton, mediocampista central inglés, grandísimo jugador. Eberechi ese, ya conocido por todo el mundo, probablemente la figura del equipo tras la salida de Olise. Un Matetá que ha evolucionado muchísimo, que también es otro futbolista a apuntar. Ismail Azar, que también es una gran temporada, que ya había tenido experiencia en Premier, así que veremos cómo hace el Palace para poder mantener a sus figuras, teniendo en cuenta que, bueno, se viene una temporada histórica, primera vez que van a jugar en Europa, así que vamos a ver cómo lo terminan afrontando. Sí, Daniel Muñoz me gusta mucho también, el colombiano. Totalmente. Buen jugador. Uno de los mejores laterales derechos del mundo, te podría decir, sin lugar a dudas. Un jugadorazo. Muy firme. Veremos qué pasa con el Palace. Empató 1-1 en Anfield para cerrar la Premier. Estuvo en Anfield presente Klopp también, ¿no? Para darle un poquito de contexto ahí a la consagración. Negando que va a ser técnico de Roma, porque fue el rumor de la semana pasada. Sí, había periódicos de Roma, que La Stampa creo que es, ¿no?, el periódico más fuerte de Roma, que daba la información confirmada, después fue desmentida por el entorno de Klopp también, ¿no? Sí, una lástima, la verdad. Me hubiera gustado verlo a Klopp dirigiendo de vuelta, pero bueno, ahora está dirigiendo el proyecto Red Bull, debe tener muchísimas más responsabilidades también. Creo que el proyecto Red Bull incluso tiene al segundo equipo de París, que ahora ascendió a primera. El estadio está literalmente al lado del de PSG, así que van a querer un poco ahí empezar a molestar a los vecinos ricos del barrio. Sí, es verdad. Sí. Ahí hay una ocupación más para Klopp. Hablemos de uno de los partidos más atractivos que tuvo este fin de semana de Premier, este domingo, ¿no?, de pura acción. La victoria 2-0 del United ante el Aston Villa. No había empezado tan mal el Villa, más allá de que el United ofensivamente tomó la iniciativa. Dibu empezó a ser protagonista, ¿no? Dibu Martínez con algunas tapadas interesantes. Lo terminan expulsando al Dibu, ¿no? Después de hacer
5 o 6 tapadas claves, choca con Højlund y lo expulsan. Lo que hace Matty Cash, por favor. Una falta de concepto, el pase ese atrás, y el Dibu no le queda otra, ¿viste? Que salir y le mete un tackle de rugby a Højlund. Sí, no tuvo alternativa que ir a chocarlo. Bueno, expulsión para el Dibu Martínez. Primera expulsión en su carrera, viste que algunos lo tienen como el Dibu, como que es un barullero, primera vez que lo echan. Exacto, por culpa de un compañero. Sí, por salvar a Matty Cash justamente, expulsión para el Dibu en Old Trafford, y el United sobre el final que consigue los goles que estaba buscando, convierte Diallo con un pase de Bruno Fernández espectacular al segundo palo, y Eriksen de penal, quizás en su despedida, ¿no? Christian Eriksen, no sé si va a continuar en el Manchester United. Victoria tiene 33 años, parece que tiene 50 Eriksen. Sí. Lo vamos a jugar, es más chico que nosotros. Sí, es verdad. Y bueno, termina el United con triunfo, ¿no? Con triunfo en su temporada, y el Villa con esta derrota va a jugar la Europa League, ¿no? Va a jugar la Europa League el Aston Villa, lo que significa que va a tener que ajustar su presupuesto. Un equipo que invirtió mucho, sobre todo también en invierno, llegada de Rashford, Malen, lo decíamos, ¿no? Asensio, movió mucho el mercado el Villa también el verano pasado, y ahora hay que ver cómo ajusta su presupuesto a una competición europea mucho menor, ¿no? Sí, yo ya fila 1 para pedir a Morgan Rogers para el Arsenal. Yo la verdad lo amo a Morgan Rogers, es uno de los jugadores que más disfruto ver jugar. Y bueno, fue el protagonista de la polémica en Old Trafford. Contextualicemos un poco. El partido iba 0-0. El Villa estaba pendiente de los resultados en las otras canchas. Y hay una jugada donde viene un pelotazo. Morgan Rogers pelea contra el defensor. El arquero Bashindir, que reemplazó a Onana, no controla con la pelota en sus manos. Rogers se la roba, convierte el gol. El problema es que el árbitro había pitado previo a la acción donde el jugador define, y por ende que el árbitro actúe inhabilita la acción del VAR. Entonces, la gran polémica con respecto a esto es por qué el árbitro decide tomar una decisión apresurada cuando el VAR, llegado el caso, lo podía llegar a corregir. Porque una vez que el árbitro toma esa decisión, vos anulás a la tecnología. Claro. Y eso es lo que los jugadores de Aston Villa y Unai Emery no lo podían creer en ese sentido. Después del partido hubo un comunicado que el Aston Villa, esta fecha, por lo que estuve viendo, hubo varios apellidos de árbitros que yo no conozco, que imagino que la Premier League lo que quiere hacer es como foguearlos un poco para darse cuenta si están al nivel o no de poder dirigir. Igual el nivel de la Premier League es paupérrimo, ¿no? Pero en ese sentido me parece que estuvieron, porque el árbitro, por ejemplo, del Arsenal no lo conocía. Este árbitro que se llama Thomas Bramall, tampoco lo tengo de apellido. Y el Aston Villa termina sacando un comunicado diciendo literalmente: no puede ser que nosotros, en un partido trascendental que define nuestra temporada, nos hayan puesto al segundo árbitro con menos experiencia de los 10 que dirigieron en esta fecha. Lo resaltaron así, como diciendo, la verdad me parece vergonzoso. Y bueno, prácticamente 5 minutos después de que le anulen el gol a Aston Villa, llega el gol de Diallo, termina perdiendo 2-0, y el Villa, que esta temporada hizo una grandísima campaña en Champions, llegando hasta cuarto de final y complicando al PSG, que hoy en día es finalista, termina quedándose sin Champions para la temporada que viene. Es un golpe durísimo para el proyecto de Unai Emery. Terrible, terrible golpe, sí, y lógicamente se entiende un poco la frustración. Y cuando hablamos de arbitraje nosotros en la Premier, que muchos pueden pensar que nos ponemos en rol de víctima o que estamos manifestando algo que tiene que ver solo contra el Arsenal, me parece que también pasa en general. O sea, el nivel del arbitraje es malo, los arbitrajes son inconsistentes, incompetentes, y no están a la altura de lo que es el campeonato, un campeonato que es el mejor del mundo, el más competitivo de todos, donde cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y donde la suspicacia por los rendimientos de los arbitrajes empieza a aparecer cada fin de semana. Y en este caso se entiende un poco el enojo del Villa porque esa situación era gol. No había forma de anular eso. Y el partido estaba 0-0, hubiera cambiado el rumbo seguramente el partido. Después el United termina convirtiendo 2 goles y gana el partido. Igual te digo algo, un comentario capaz un poco argento que voy a hacer, pero quieras o no, nosotros ya tenemos la cabeza seteada de esa manera. Vos, como club, como Aston Villa, tenés que asegurarte antes del partido quién te va a dirigir. No puedes salir post partido a quejarte por algo que te pasó. Por supuesto que tienen razón, pero vos como directivo de Aston Villa
vas a jugar un partido trascendental en Old Trafford para la temporada que viene tuya, que define si jugás Champions o no. Vos tenés que tener todos los cabos ataditos, nada suelto, porque te puede llegar a pasar una cosa como esta. Y bueno, finalmente termina beneficiando al Newcastle, que incluso perdiendo de local se mete en la Champions. Increíble. Sí, totalmente. Bueno, el United que termina ganando. Discurso de Amorín a todo Old Trafford, con micrófono al término del partido, dijo: yo gané mis primeros partidos y ahí les dije que venía la turbulencia. Dice, bueno, los días felices vienen, ahora vienen los días felices, dijo. Van a venir los días buenos, dijo Amorín en su discurso final. Fue aplaudido por Old Trafford. Bueno, evidentemente sí. La cúpula del Manchester United confía en Amorín y hay que ver qué pasa este verano, si realmente logra encontrarle, ¿no?, la vuelta a un equipo, a un gigante que está en desgracia. Esta puede haber sido la peor temporada en la historia del Manchester United, la Premier, ¿eh? Pudimos haber asistido probablemente a la Premier League desde el 92 para acá, sin lugar a dudas, fue la peor temporada por escándalo. Seguro, y bueno, imagino que cuando habla de días felices, se habla de sábado o domingo, porque en la semana van a tener bastante tiempo libre los muchachos la temporada que viene. Vamos a ver cómo rearma. Parece que Mateus Cunha ya está cerrado. Se apuró el United a moverse ahí. Están buscando a Mbeumo y a Delap, así que parece que hay movimientos arriba. Está claro que tanto Circe como Højlund han decepcionado muchísimo en ofensiva y el United tiene que reforzarse ahí. Pero bueno, por Mateus Cunha van a pagar la cláusula, que son 62 millones de libras. Es una operación importante para este United, que tiene mucho que hacer y también tiene mucho por vender. Vamos a ver qué es lo que pasa con Garnacho y con Bruno, sobre todo, que parece que son los dos futbolistas apuntados a vender. Es increíble también cómo les caen las cosas del cielo, porque se rumorea que hay una oferta de 100 millones de libras por Bruno desde Arabia, claro, que le acomodaría los números por completo a este United. Parece que a Bruno le están ofreciendo cobrar 700.000 libras por semana, un delirio absoluto, que solamente pasan en Arabia realmente, pero bueno, que les terminaría acomodando claramente este gran problema financiero que tienen, y también deportivo, por supuesto. Sí, gran crisis, ¿no?, en ese aspecto, porque no jugar competiciones europeas para un club como el Manchester United, que tiene que recaudar mucho dinero, es realmente una catástrofe. Debe estar Cristiano ahí, ¿no?, en línea directa con Bruno, diciéndole, che, vení a jugar a Arabia, que acá estamos bárbaros. Pero Cristiano parece que se va ahora también. Hay todo un tema con ese punto. Ahora lo quieren meter en Monterrey para que juegue el Mundial de Clubes, una cosa así medio rara. Parece que se va a cambiar de equipo en Arabia porque no gana, así que se va a ir al equipo Al Ahly, que es el equipo que más gana. Arabia es una dimensión desconocida. Desconocida, sí. Te digo, la jugada de Morgan Rogers me hizo acordar muchísimo a el partido Arsenal-Liverpool con el querido Anthony Taylor como árbitro, cuando Kai Havertz anota el gol en el último minuto, que el árbitro pita antes de eso, que salta en el área, rebota, que pudo haber significado la victoria para Arsenal en el Emirates y terminó siendo 2-2. No, esta temporada fue. ¿Esta temporada fue eso? Mirá, sí. Fecha 9 creo que fue. Así sí, que, es verdad, sí. De los dos empates que tuvimos con Liverpool, uno estuvo cargado de polémica en una situación muy similar a la que vivió el Aston Villa ayer en Old Trafford. ¿Podés creer que me había olvidado de esa jugada que anula antes de que sucedan las cosas? No, es verdad, me había olvidado, no, increíble. Bueno, un United que veremos cómo transita el futuro. Tuvo incluso problemas con la marca que lo sponsorea, ¿no? Esta misma, con Adidas. Tuvo que pagar una multa al United por no clasificar a competiciones europeas. Sí, había leído que por el acuerdo que tiene, por faltar a competiciones europeas, tuvo que pagar una multa. Bueno, evidentemente necesitan ahora recaudar dinero desde otros lados y una venta de Bruno puede ser el motivo perfecto. United viviendo una situación a nivel club, la verdad, bastante conmocionada. Se está incluso rumoreando que los Glazer van a vender su parte del club por completo a Ineos, que pasarían a tomar control total del club. Pero bueno, un Ineos que está con una postura bastante sanguinaria de recortar gastos por donde sea. Han echado empleados históricos. Ha habido empleados del club que no pudieron viajar a Bilbao porque el club no se lo facilitó tampoco. Terrible. Así que ya desde antemano venía todo muy mal junado para este United, que bueno, Amorín va a tener que hacer magia la temporada que viene en ese sentido. Y los despachos, ¿no? También muy turbulentos en ese aspecto, con Dan Ashworth, que salió esta temporada, Omar Berrada y toda esa gente entrando y saliendo, y una dirección deportiva un poco también
confusa, ¿no? En algún punto, un United que está pasando horas terribles, pero bueno, Amorim prometió que vienen los días felices, así que vamos a ver, un United que creo que ya está rumbo a Malasia para hacer la pretemporada. Sí, increíble, sí, los jugadores no se pueden ir más de vacaciones en ese sentido. No hay vacaciones. Tampoco creo que se lo merezcan, ¿no? En ese punto, Claro. que le dilaten un poco las vacaciones. Claro, y les no digo a la gente que se queja un poco de la situación en la que está Arsenal hoy en día, también que es un poco antipático comparar, ¿no? Pero piensen que podríamos llegar a ser el Manchester United, ¿no? sí. El Manchester United post-Ferguson está viviendo situaciones que nosotros post-Wenger hemos vivido y por suerte ya hemos superado. Bueno, pero y ahí entra algún discurso, alguno te va a decir que ganan copas y que juegan finales. Yo prefiero estabilidad, prefiero un camino, prefiero un norte antes que todo este descalabro de entra, sale gente, está nuevo. Sí. Es lo que cada club tiene, ¿no? Si a vos te parece lo mismo con el Tottenham, le querés dar mérito a una competición donde jugás contra equipos de Eslovenia, de Noruega, o sea, rivales así, está perfecto. Claro, sí, totalmente. Manchester United en Bilbao el otro día jugaron para ver quién era el 37º mejor equipo de Europa. Si te conformás con eso, me parece perfecto. Exactamente, claro. Los 36 de la Champions primero y después ahí el ganador. A ver, partido importante también era el que tenía que jugar el Newcastle, que tenía que asegurar su puesto en la Champions y perdió con el Everton, pero con la derrota del Aston Villa logró permanecer en el top 5, quedó quinto el Newcastle, evidentemente un resultado negativo, pero un cierre de temporada muy positivo. El gol del Everton, Charlie Alcaraz, que me parece que gana adeptos para seguir en el equipo de Moyes, ¿no? Un Everton que cambia de estadio la temporada que viene, se viene una nueva era, con un Charlie Alcaraz que probablemente persiga, y un golazo en St. James Park para vencer a un Newcastle que, bueno, entró en Champions por la ventana. Sí, un Newcastle que no perdía de local desde el 1 de febrero. Llama la atención que hayan caído ante Everton, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de conseguir resultados. Finalmente, por una cuestión externa, se termina metiendo en la Champions. Y un Newcastle que, siendo el 6º mejor local de la Premier y el 10º mejor visitante de todo el torneo, se termina metiendo quinto en Champions. Me pareció muy paradójica esta estadística, la verdad, porque no termina estando ni siendo uno de los mejores locales, ni siendo uno de los mejores visitantes, y sin embargo termina en ese quinto puesto que por primera vez en la historia te da pasaje a la Champions. Terrible. Pero bueno, lograron, creo que el objetivo, ¿no? Regresar a la máxima competición europea. Eso le va a permitir sostener a los grandes jugadores que tiene este plantel, ¿no? Que me parece que es la noticia. Alexander Anthony Gordon, no creo que se muevan. Una gran noticia para el Newcastle, que parece que lo está buscando en Mbeumo, es uno de los que estaba apuntando ahí. Así que imagínate una delantera Anthony Gordon, Isaac, Mbeumo, sería temible. Encima, para mí Newcastle, el puesto que le falta reforzar, si uno ve el 11 y las variantes que tiene, es el extremo derecho. Sí. Que ahora juega Jacob Mark. Tuvo una grandísima temporada Jacob Mark, a pesar de todo. Muy buena es un jugador, por supuesto, bastante secundario en ese punto, no tiene mucho nombre, pero rindió muy bien. Pero ahora que han clasificado a Champions, van a poder mantener las figuras y van a poder mejorar el equipo. Así que, seguro, quieras o no, un club tradicional, con unos dueños muy antipáticos que no caen muy bien, pero que están haciendo dentro de todo bastante bien las cosas y que bueno, van a... También recordemos que hace poco, cuando jugaron la Champions, les tocó el grupo de la muerte, ¿no? Nobleza Obliga, estaban ahí creo con Milan, con Dortmund, no me acuerdo con quién más. Se les complicó. Sí, era un grupo complicado. O un equipo turco, el Galatasaray, era un grupo muy complicado, no me acuerdo. Milan y Dortmund seguro. Pero sí, Newcastle que logra retornar a la Champions, va a jugar el formato nuevo, de todo contra todos. Y que esta temporada ha ganado la Copa de la Liga también, ¿no? Volvió a ganar un título grande el Newcastle. El Newcastle es un club que tiene muchísima historia, más allá de su gestión saudí ahora. Estamos hablando de uno de los equipos históricos de la Premier League, ¿no? Sí, campeón también de Premier en la era Premier. Ya ha ganado el título de la Premier. Bueno, un club que tiene, ¿no?, una historia muy rica y que ahora tiene mucho poder económico también, y que volvió a ganar un título grande esta temporada después de casi 70 años, ¿no? Sí. Era un poco la estadística. Sí, tremendo, la verdad. Así que bueno, estarán en Champions la temporada que viene y ojalá no los crucemos, ¿no? Porque ahora hay una competición más donde te puede cruzar el Newcastle que ya nos dimos cuenta que es un dolor de cabeza. Menos mal que le pudimos ganar el otro día como para exorcizarse un poco porque ya parecía una maldición.
Sí, totalmente. Hablemos de otro partido muy atractivo, ¿no? Un Chelsea que tenía que también asegurar su lugar y jugaba contra un Forest que tenía muchas chances también de jugar Champions League. Victoria para el equipo de Maresca 1-0 en un partido, un partido medio flojo. A ver, en el primer tiempo no hubo tiros al arco. El tercer partido en toda la temporada donde no hubo tiros al arco en un primer tiempo en la Premier. En 2025 el único partido. La verdad, medio no se querían no lastimar, me parece, en este encuentro. Le pesó un poco al Forest la responsabilidad de tener que ser local y enfrentar a un Chelsea que, bueno, básicamente tenía que ganar sí o sí para no comprometer su posibilidad de llegar a Champions la temporada que viene. Sin embargo, bueno, creo que entiendo la desazón tal vez de los hinchas del Forest que estuvieron en el top 3, top 4 durante mucho tiempo y ahora tenían que conformarse con un séptimo puesto, pero también entiendo que la mejora ha sido significativa y para un equipo como el Nottingham Forest jugar Conference League creo que tiene muchísimo mérito en ese sentido. El Forest que este campeonato solamente ganó un partido menos que el Arsenal, por hacer una comparación. El tema es que perdió 7 partidos más que el Arsenal. Ahí tenés un poco la explicación por las cuales han caído. El tema es que el Nottingham Forest la temporada pasada terminó en el puesto 17, colgado por completo del descenso ahí nomás, con 32 puntos, y esta temporada terminaron séptimos con 65, o sea, más del doble de puntos que sacaron la temporada pasada. Realmente el trabajo de Nuno Espíritu Santo es completamente destacable y ha sido uno de los entrenadores de la temporada sin lugar a dudas. ¿Quién se hubiera esperado que este Forest iba a estar peleando hasta casi las últimas 4 o 5 fechas por entrar a Champions? Una locura. Sí, totalmente. 19 victorias para el Forest esta temporada, la mayor cantidad de un equipo que no terminó entre los 6 primeros. Le pasó también al United en la temporada 2013-2014. La verdad, hicieron méritos y tuvieron todo el campeonato en el podio, pero bueno, evidentemente se pincharon sobre el final y en esta última jornada les pidió un poco la respuesta. No es lo mismo jugar fecha 10, fecha 11 que jugar fecha 35, fecha 36. Las piernas pesan de otra manera. Sí, esa es una gran verdad que siempre comentamos acá y es cierto. Estas fechas definitivas hay que conseguir esas victorias. La verdad que el arranque del campeonato había sido espectacular y era la gran cenicienta del torneo. Terminan en el séptimo puesto y van a jugar Conference, que creo que puede saber a poco, ¿no? Es el regreso a Europa, un club que, bueno, sí, que ha mejorado mucho, pero estuvieron tan cerca de jugar una competición mejor que bueno. Igual, a ver, candidatazos en la Conference, si siguen a este nivel. Sí, hay que ver, como siempre decimos lo mismo, es un caso muy parecido al del Palace, hay que ver si van a poder mantener la base de jugadores. Eso es fundamental. Tuvieron a un Chris Wood que anotó muchísimos goles, que también fue una sorpresa. Y después, bueno, Hudson-Odoi, Elanga, Gibbs White, que suena para el Manchester City, por ejemplo. Nico Domínguez en el medio, que es un gran jugador. Murillo, que juega de central, que también es otro chico interesante. Matt Sells termina ganando el guante de oro compartiendo con Raya, que bueno, también revelación total. Matt Sells, yo la verdad, hasta esta temporada lo tenía como un arquero más y terminó siendo uno de los mejores. Muy bueno, muy bueno. Sí, hay muy buen nivel de arqueros de la Premier, siempre decimos, ¿no? Dan Henderson también. Sí. Sells evidentemente demostró que es un punto alto y bueno, no pudo terminar con la valla en 0, tampoco Raya, ambos terminaron con 13 vallas invictas, los guantes de oro de esta temporada. El Chelsea que gana con el gol de Colwill y un Chelsea que se clasifica a la Champions. A ver, el proyecto de Maresca empieza a tomar otro color, van a jugar la Champions, seguramente se refuercen y estaba viendo que la edad promedio del 11 inicial del Chelsea en la Premier esta temporada fue de 24 años, 36 días, la más joven jamás alcanzada por un equipo en una misma campaña en la competición, ¿no? En la Premier. Bueno, evidentemente un equipo joven el Chelsea, y hay que ver cómo transitan, ¿no? También ese camino de madurez, cuáles son los refuerzos de este equipo, pero hay un potencial ahí, ¿no? Hay un potencial también. Sí, pero en algún momento van a tener que ordenarse un poco, tienen 3 planteles, o sea... ¿Cómo lo sostenés eso? No entran en el vestuario, básicamente, para cambiarse todo. Y ahora vuelve Sterling, aparte, ¿viste? Que hay que encontrar el lugarcito. Ahora vuelve Sterling. ¿No? Sí. Después de una grandísima temporada, Raheem Sterling, muchas gracias por los servicios prestados. El mismo aporte que Park Ji-sung hizo. Bueno, Sanogo
Sanogo era Batistuta al lado de Sterling. Sí, sí. Desastre. Bueno, veremos qué pasa con este Chelsea a futuro. El Chelsea de Maresca que logra el objetivo. Se festejó mucho, ¿eh? Se festejó mucho y lo dijimos, ¿eh? Se festejó mucho la clasificación a la Champions en la cancha, en el La vestuario. policía de las celebraciones no apareció ahí por el vestuario, ¿viste? Porque solamente le molesta que festeje el Arsenal. Sí, sí, capaz ahora hay una, no lo tengo, no sé, no vi la noticia, pero capaz hagan un parade, ¿no? Por Londres, ahí, salgan con un micro, Claro, seguramente la gente en la calle. después de gastarse el PBI de Rusia en jugadores, están contentos porque se metieron en la Champions. Bueno, lo mínimo indispensable. A mí me pone contento que siga Maresca, la verdad. Es uno de los técnicos que menos me gusta de toda la Premier, así que mientras esté ahí, yo estoy tranquilo. Veremos cómo continúa lo del Chelsea. Bueno, un Arsenal que cerró su temporada ganando 2-1 al Southampton. Bien cerrar con una victoria, ¿no? Importante también para este equipo. Sí. Con el gol de Tierney, un gol de Tierney que también en su despedida es un lindo gesto, un lindo mimo. Muy contentos todos en el plantel, también los hinchas, que se trasladaron al St. Mary, donde estuvo la cúpula del Arsenal también presente, ¿no? Con Kroenke, con Tim Lewis, con Berta, Arteta con ellos porque estaba suspendido, y un Arsenal que termina ganando con un golazo de Odegaard. Lindo que el capitán cierre en buen nivel. Sí, el próximo video lo vamos a comentar más en profundidad, pero bueno, la verdad, vimos una imagen de un Odegaard de otras temporadas, de la 22-23, ahí en la zona 14, frente al área, pateando con confianza. Los últimos partidos ha levantado mucho su nivel y bueno, termina por lo menos este último mes jugando a un nivel destacado, mucho más alto el capitán, y esperemos que pueda mantener esta dinámica para la temporada que viene. Sí. Esperemos que sí. Y un Southampton descendido que ya confirmó entrenador para la próxima temporada, Will Steele. Sí, el muchacho del Football Manager. El tipo del Football Manager que causó furor en Francia porque el Reims pagaba las multas porque no tenía la licencia de entrenador y el tipo ganaba, sacó puntos en el Parque de los Príncipes. Bueno, firmó un contrato de 3 años con Southampton. Sí. Bueno, un Southampton que históricamente se ha caracterizado por tener una gran cantera de futbolistas, así que yo creo que van a poder hacer una buena campaña en Championship para pelear, para volver. Y un Tyler Dibling, que lo hemos mencionado mucho a principio de campaña, estos últimos partidos no ha jugado casi, me sorprende muchísimo. Vamos a ver si lo pueden llegar a mantener. Yo también correcto. No había jugado porque era un jugador muy, muy valorado, ¿no? 18 años, sí. Sensación, habilidoso. Creo que terminó la temporada lesionado y hay que ver si en la Premier están atentos. Vamos a ver, sí, porque es muy bueno. Sí. Es un jugador a tener en cuenta, es un jugador claramente a tener en cuenta. Ahí me estaba enviando algo que nos puede servir para después. Qué derrota del Tottenham, ¿no? Para ir cerrando este análisis. Empezó ganando un gol de Solanke, el campeón de la Europa League. El equipo le hace una raza más al Tigre, ¿no? El grandísimo equipo de Postecoglou, campeón de la Europa League y todo ese furor que se generó esta semana. 4-1, perdió con el Brighton perdió de local. Ganó 1-0, gol de Solanke. Termina dándolo vuelta el Brighton, las gaviotas que terminaron bien después de un gran bache, ¿no? Que tuvieron ahí a mitad de temporada. Sí, doblete de Hinchelwood, grandísimo jugador también de Brighton, una de las grandes promesas, que puede jugar de lateral, de central, de mediocampista. Un jugador muy interesante en ese sentido. Lo de las pelotas paradas del Tottenham. Mirá que nosotros tenemos problemas en ese sentido. Ayer estaba viendo el resumen, todos los corners son medio gol. Es impresionante lo mal que defiende la pelota parada. Creo que hay 2 o 3 goles del Brighton que son de un corner también en ese sentido. Sí. 22 derrotas para el Tottenham en 38 partidos. Vos sabés que tuvieron tanta suerte que es la primera vez en la historia de la Premier que un equipo pierde 22 partidos y no desciende. Terrible. O sea, han tenido muchísima fortuna. La temporada pasada terminaron quintos, obtuvieron 66 puntos, pudieron haber quedado más arriba, pero son decididos ahorrar un mano a mano. Y esta temporada, 38 puntos, nada más. O sea, promedio de 1 punto por fecha ha terminado este Tottenham. Y alguna gente prefiere la situación de los Spurs a la situación nuestra. Nosotros compitiendo contra la elite de la elite, ellos jugando contra un equipo de Noruega y ganando una final sin patear el arco. Por supuesto que tiene su mérito, porque hacía 17 años que no ganaban nada y el meme era recurrente. Pero bueno, ahora, quieras o no, Daniel Levy, que no sé si estaba muy convencido de mantener a Postecoglou, básicamente lo va a tener que hacer.
y hay que ver si las primeras fechas de la temporada que viene, Postecoglou no tambalea, lo tienen que echar y ahí arranca todo ese ciclo, ¿viste? De tener este tipo de cuestiones. Un Postecoglou que básicamente le puso un arma en la cabeza a Levy porque en las celebraciones dijo que las terceras temporadas son mejores que las segundas, básicamente como dijo yo, de acá no me muevo, que me quieran echar, así que vamos a ver qué. Sí, sacó pecho Postecoglou porque él había dicho también, yo en mi segunda temporada gano cosas. Y ganó, entonces evidentemente estaba ahí para presumir un poquito de su propio... Para haber ganado con el Tottenham se tienen que haber alineado los planetas, ¿no? Básicamente. Terrible. Vamos a ver qué pasa con los Spurs la próxima temporada. Van a jugar Champions, a ver si están a la altura, a ver si compiten. Sí. Por lo pronto perdieron 4-1 con el Brighton. Golazo de Diego Gómez, del paraguayo. El cuarto, una bomba de afuera del área, metió, se emocionó, lloró. La verdad me causó mucha ternura. Jugadorazo que pasó de la MLS a la Premier y que la verdad cierra la temporada también bien instalado, ¿no? en el Brighton. Qué bien que maneja el scouting el Brighton, ¿eh? La verdad es admirable. Todos los jugadores ese efecto Benfica, ¿viste? De comprar barato y vender caro, lo tienen atinadísimo. Así que sí, Diego Gómez llegó en enero, tuvo una buena actuación en esta segunda parte de la Premier y probablemente sea importante la temporada que viene. Vamos a ver si vuelve su compatriota Enciso también, que jugó muy bien en Ipswich. Tiene que volver Facu Buonanotte, que estaba en Leicester, así que muchísimo talento tiene el Brighton, sobre todo de mitad para arriba. Sí, totalmente. Y bueno, el empate de Wolverhampton con Brentford, 1-1, empezó ganando el Brentford con el gol de Mbeumo, un Mbeumo que tuvo una temporada bestial y ahora lo quieren todos los equipos de la Premier. Lo quieren todos los equipos de la Premier. Goles. 20 goles de Mbeumo, ¿eh? Así dice. 20 goles y 7 asistencias. O sea, solamente Salah, Isaac y Haaland hicieron más goles que Bryan Mbeumo. Que está bueno. A punto caramelo, entra en su último año de contrato, el Brentford tiene posibilidad de extendérselo por un año más, pero probablemente lo vendan. Se está rumoreando que saldría por 50 millones de libras, que tampoco me parece un precio tan descabellado, teniendo en cuenta su evolución y su presente. Y bueno, un Brentford que tuvo 39 goles entre Mbeumo y Wissa, porque Wissa hizo 19 en ese punto, y Kevin Schade también aportó lo suyo. Tercero, así que en ese sentido, grandísima temporada dentro de todo del Brentford, teniendo en cuenta sus posibilidades. Y vamos a ver, como ya hemos dicho con el Palace y como ya hemos dicho con el Forest, si pueden mantener la base de jugadores porque tienen varios muy interesantes. Sí, totalmente. La verdad que un equipo que también hace un muy buen trabajo de scouting y también gestiona muy bien ese recambio. Thomas Frank, que dirige al equipo desde el Championship. Debe ser el entrenador más longevo de la Premier. Y la verdad que un equipo muy afirmado y terminó bien la temporada. Con esa, viste, a veces hablábamos, ¿no? De que empezó ganando de local, perdiendo de visitante, después al revés, perdía de local, ganando de visitante, tiene como esa media inglesa que va variando, pero la verdad que muy firme. No, totalmente, creo que Thomas Frank se consolida como uno de los entrenadores más interesantes de la Premier y probablemente en algún momento le llegue una posibilidad mejor. Yo creo que está haciendo los méritos como para poder dirigir a uno de los equipos del top 6, seguro. Sí. En un United lo vería bien yo a Thomas Frank, ¿eh? Me parece que encajaría. Ojalá que no, la verdad, porque le tengo mucha estima y aparte él parece que es bastante hincha del Arsenal. ¿En serio? Mirá. Sí, ha comentado muchas cosas a favor. Me cae mejor. Cuando el Arsenal le ganó al Madrid, lo resaltó en una conferencia de prensa, que dijo que vio el partido, que le sentía mucho orgullo por el club, así que bueno. Me cae mejor entonces. Hoy en día habría que ver quién no es ganar más que quién sí, porque ¿viste? Sí, ¿no? Somos la verdad, en ese sentido. Sí. El legado de Arsène Wenger es eterno. Sí, Wenger cambió todo. Y Wolverhampton, bueno, empatando con Munetsi sobre el final, Víctor Pereira que encarriló este Wolverhampton, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Iba destinado con Gary O'Neill a perder la categoría y Víctor Pereira empezó a sacar puntos, a ganar partidos importantes y con un par de fechas de anticipación también porque los equipos ascendidos tuvieron un rendimiento muy pobre, pero un Wolverhampton... Como entrenador también Víctor Pereira, porque venía a dirigir en Arabia, que es un fútbol que está completamente fuera de foco en ese sentido. Así que muy bien. Bueno, ahora van a perder a Mateus Cunha y parece que a Aït-Nouri lo quiere el City. Aït-Nouri me parece otro futbolista muy interesante. Bueno, es que Arsenal lamentablemente no apuesta por laterales más clásicos. O sea, Aït-Nouri es más del corte de Tierney, lateral que va un poco por afuera. Lo podría jugar por adentro, Debo, ¿eh? Lo veo a Aït-Nouri.
adentro. Tiene calidad, me parece un jugador interesante, está bastante asentado ya en la Premier hace tiempo, así que podría ser una buena posibilidad como refuerzo, si es que Arsenal necesita buscar a alguien ahí. Sí, veremos. Yo creo que con Calafiori y con Luis Kelly hay puesto cubierto, pero veremos. Yo creo que lo van a apuntar varios equipos. Sí. Hasta acá el análisis entonces partido por partido. Vamos a ver cómo quedó la tabla. Si me lo permite acá el navegador, perfecto. Vamos a darle un poquito ahí de zoom. Bueno, así quedó la tabla de posiciones de la Premier, con Liverpool lógicamente campeón, 84 puntos, el Arsenal 10 puntos por debajo, el City con 71 en el podio. Los tres equipos que venían terminando en el podio también las últimas campañas, el Arsenal 3 subcampeonatos seguidos, me parece un mérito en una liga tan competitiva. Y ahí está Chelsea con 69, Newcastle con 66, el Villa la misma cantidad de puntos, la diferencia de goles es notoria. La importancia de los goles. El Forest que se conforma con ir a la Conference, quedó séptimo, el Brighton que quedó a la puerta. Yo no sé si el octavo puesto todavía con lo que pase con Chelsea puede generar algún tipo de... Creo que va a terminar afectando la cuestión. Hay que ver si Chelsea gana porque no libera cupo, porque ya está en Champions, así que bueno, va a depender mucho de eso. A ver cómo se está definiendo. Sí. Bueno, y en la parte baja, ahí vemos al United, vemos a los Spurs, vemos a los Wolves y los tres descendidos, ¿no? Leicester, Ipswich y Southampton, los peores equipos del campeonato. Southampton por lejos, ¿no? 10 puntos por debajo. Menos 60 la diferencia de goles de Southampton. Pobre Ramsdale. Pobre. La verdad, una temporada muy dura para el Southampton. Y hasta aquí, bueno, nuestro correspondiente análisis también de la Premier. Si te gustó este contenido que hemos hecho a lo largo de toda la temporada, te pedimos por favor pulgar arriba este video, suscríbete al canal. Veremos qué pasará la temporada que viene también con este contenido de la Premier. Lo hemos disfrutado mucho, o por lo menos yo lo he disfrutado mucho, analizar todos los lunes lo que ha pasado en el fútbol inglés, porque nos apasiona, porque nos gusta y porque intentamos hacerlo también desde un lugar profesional, con datos, tratando de entender los contextos, sin desprestigiar a ningún equipo, más allá de alguna chicana, porque somos hinchas del Arsenal, pero siempre siendo objetivos y comentando lo que ha sucedido en una liga inglesa que es el mejor campeonato del mundo. No hay duda de que la Premier es el mejor campeonato del mundo, el más parejo, el más competitivo. Me parece que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Nos hemos encontrado cada lunes con sorpresas, con resultados, y acá hemos estado para comentarlos. Así que gracias, Debo, también a vos por cada jornada y por cada lunes comentando lo que sucedió en la Premier. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos. Saludos a Mati también, que hoy no pudo estar, que siempre aprovecha para comentar esta jornada de Premier. Y bueno, probablemente es un contenido que lo vamos a mantener la temporada que viene porque creo que es muy interesante y también sirve mucho para contextualizar en la liga en la que juega Arsenal todos los fines de semana, por supuesto. Totalmente, y hay gente que capaz nos descubre desde ese lugar, ¿no? De, bueno, no soy hincha del Arsenal, pero me gusta este resumen. Así que todos invitados a seguirnos. Como les digo, están nuestros perfiles de redes sociales también ahí en la descripción. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal.